Muy buenas, ya estamos aquí de nuevo y hoy traigo un caso. Este caso yo creo que es uno de los casos más, bueno, he repetido caso veces, yo creo que es uno de los más horrorosos, horribles, espeluznantes. No tengo calificativo que yo he escuchado, he leído y he preparado. Porque aunque estén subidos algunos casos, no están todos. He preparado muchos más. Y además, bueno, yo llevo mucho tiempo con el tema del True Crime, aunque todavía no había abierto la página. Y este caso es espeluznante. Bueno, voy a comenzar a contaros algo. La protagonista de este caso, por desgracia, se llama Sandra Palo Bermúdez. Es una chica de 22 años. Ella era la mayor de 3 hermanos. Tenía sus padres, sus 3 hermanos, una vida relativamente normal. Lo que pasa que ella tuvo muy mala suerte desde que nació. Vamos, la pobre mía vino a este mundo a sufrir. Ella de pequeña cogió una meningitis que por suerte no le dejó ningún tipo de secuela, aunque le podía haber dejado muchísimas graves. Pero vaya, no se la dejó ahí, pero lo que ocurre después. Tuvo un accidente con su padre y su hermana. A ver, todos estuvieron mal, pero ella fue la que quedó muchísimo peor. Es más, en el hospital no contaban con ella. A los padres le dijeron que no contaban con ella. ¿Qué pasa? Que después de ese accidente ella se recupera. Vamos, fuerza desde luego, toda y más. Y le queda una secuela intelectual. Ella tenía la mentalidad como si fuera una niña. Tenía 22 años, pero podría tener como 14 años más o menos. Pero bueno, ella, como se suele decir, iba tirando para adelante. Su personalidad, ella era una chica muy abierta, era muy sociable. eh, Era una chavala con 22 años queriendo vivir. Poco más que poder explicar sobre ella. Después del tema de lo del accidente, contaros que, claro, a ella se le notaba al hablar, se le notaba alguna deficiencia y se metía muchísimo con ella. A ella le hicieron mucho bullying. A ella llegaron a cuando era pequeña. Lo pasó fatal, la pobre mía lo pasó fatal. Ella cogió la costumbre de ir con unos cascos puestos, escuchando su música, y así nadie la molestaría, porque le dijeran lo que le dijeran, pues ella no lo iba a escuchar. Me parece una manera muy buena de evadirse del mundo, desde luego. Ella buscó la forma en que podía, y nada, lo hizo así. Pero ahora viene todo lo peor. Vamos a ver, el 17 de mayo del 2003 es cuando ocurre esta horripilante cosa que os voy a comentar. Ella salió a tomar algo con un compañero del taller ocupacional que ella acudía, y con su novio. Ella tenía un noviete. Y nada, decidieron regresar porque ella tenía que volver. Su madre ya se lo había dicho, que tenía que volver temprano a casa porque al día siguiente era la comunión de su hermano, de uno de sus hermanos. Y nada, deciden regresar y acompañan primero al novio de ella a su casa. Y luego se va el amigo y ella para coger el autobús. Cuando llegan a la parada del autobús se dan cuenta que el autobús último se le ha ido y que no tienen manera de volver, como no sea caminando. Pues nada, la opción que nos queda, ¿cuál es? Andar, pues vámonos. Mientras caminaba junto a su amigo, la llamó su madre, claro, viendo la hora que era, y nada, ella le contó a la madre lo que había pasado. Le dijo que habían llegado tarde el autobús a la parada y el autobús había ido y que iban caminando, que no sabía la hora que iba a llegar. Bueno, pues nada, ellos siguen el camino y la madre, pues, ¿qué va a hacer? Pues se queda en la casa esperando que su hija llegue. Cuando iban caminando y pasó un ratito, se les acerca un coche que previamente los conductores del coche habían robado. Bajaron los 4 ocupantes que iban. Es que de verdad me cuesta hasta trabajo de contar el caso este. Bueno, pues bajaron los 4 ocupantes y
Bajan los 4 ocupantes de este coche, que las edades estaban comprendidas entre los 14 y 18 años. Eran 4 personas, como bien digo. Bueno, pues 3 de ellos eran menores de edad. Uno tenía 14, otro 17, otro 17, después lo presentaré, y uno con 18 años. Y eran delincuentes habituales. Ellos habían estado innumerables veces en centros de menores, sí, en centros de menores, porque el de 18 había entrado en centros de menores, pero todavía no había entrado en la cárcel porque en este momento tenía 18 años y 5 meses. Pues no le había dado todavía tiempo. Bueno, pues el mayor, este que os estoy hablando, se fija en ella y le dice a sus amigos: quiero liarme con esa. Detuvieron el vehículo y obligaron a la chica y al chico, amenazándolos con un cuchillo, a subir en el coche. Tomaron dirección Getafe. Ellos dos estaban aterrorizados, pero al nada, ¿qué hacen? Que tiran al chico, lo empujan y lo tiran al pavimento y se quedan con la chica. Ella intenta escaparse, pero la agarran. Los que iban sentados en el asiento de atrás la sujetan y a él le dicen que cuidadito con hablar, que como diga algo, que lo van a matar. A él lo amenazan. Y claro, él también era disminuido. Entonces la forma de él actuar pues no era con la lucidez que puede actuar cualquier otra persona, por desgracia. Bueno, pues ella ve que la única persona que puede estar con ella y que le puede ayudar ya no está. Y se encuentra entre esas 4 personas. Increíble, es que es increíble el caso. Ella, mientras lloraba, le decía que por favor no le hicieran nada, que mañana era la comunión de su hermano. Y los 4 se reían de ella. No sé, está claro que bueno, cuando ya os cuente toda la historia os vais a ver que ahí no hay sentimientos de ningún tipo y que son unos bestias. Unos bestias porque no puedo decir animales y para mí no son personas y son lo peor de lo peor. Son una lacra de esta sociedad. Pero como tenemos unas leyes maravillosas e increíbles, pues bueno, llegará al punto donde hablemos de ese tema. Os sigo contando. ¿Qué sucede? Lo que os he dicho, que como el amigo no tenía unas reacciones normales, pues él, en vez de coger y cuantito que lo tiran, llamar por teléfono, que lleva un móvil, a la policía y avisar de lo que está ocurriendo, él lo que hace es ponerle un mensaje a María del Mar, que es la madre de Sandra. En este mensaje le pide que lo avise cuando Sandra llegase a su casa, que va de camino en el autobús, cuando ella le había dicho momentos antes que habían perdido el autobús. Pero bueno, la madre piensa que podía haber cogido otra línea. Pues nada, eso, que cuando llegase que le mandara un mensaje. La madre, la verdad, no le gusta mucho el mensaje, pero bueno, se lo toma, no sé, se lo toma de esa manera, que había cogido otra línea de autobús y punto. Esto todo era sobre las 3 de la mañana. Bueno, pues pasados 5 minutos le vuelve a enviar, este chaval le vuelve a enviar otro mensaje. En este mensaje lo que le dice es que no hace falta que le mande ningún mensaje si llega Sandra, pero que si llega, que lo llamara. Claro que pasa que ahí María del Mar le pareció todo muy extraño. Ahí cuando empieza a mosquearse, ahí empieza a preocuparse, sin hacerse una idea de todo lo que le iba a ocurrir a su hija esa noche. Por otro lado, mientras estos 4 individuos detienen el coche en un descampado de la carretera de Toledo, 3 de los 4 ocupantes de este coche deciden uno detrás de otro. Y además lo hacen fuera del vehículo, que esto lo dice uno de ellos, una vez que ya la policía los coge, ¿no?, y están en el juicio, que lo hacen fuera del coche para no manchar el coche de fluidos.
un coche robado, estáis cometiendo un crimen y os preocupa que el coche se manche. Hay cosas que no le veo sentido. Bueno, pues cuando terminan, uno de ellos porque supuestamente él no quiere. Cuando terminan los tres, ella se incorpora con toda la dificultad del mundo, empieza a vestirse y lo que quería era alejarse del coche, alejarse de ellos. Y no se lo permiten. No se lo permiten porque, claro, ellos están todos fichados. Y si ella habla y cuenta, ¿qué pasa? Que ahí ellos empiezan a discutir y a decidir qué van a hacer. Bueno, pues lo primero que hacen es, entre dos, la aguantan sobre una valla que había y uno de ellos, el más pequeño, coge el coche. Es que esto es... Y le empieza a atropellar las piernas para partírselas. Y así ella, al no poder caminar, pues no puede huir. No me quiero imaginar lo que esa muchacha estaba sufriendo. Es que no me lo puedo imaginar. Pues nada, se ponen a discutir, como bien digo, de qué es lo que van a hacer con ella. Y el principal acusado, que después contaré quién es, la atropella en más de 15 ocasiones. Le pasa el coche de frente y dando marcha atrás. En 15 ocasiones, por encima. Esto es horroroso. Es que yo creo que ya más crueldad no puede haber. Yo no sé, vamos. Tras los sucesivos atropellos, ella está agonizante, pero permanece en el suelo con vida. Por lo que deciden, ellos piensan que ella está muerta. Y entonces lo que quieren es borrar todas las pistas que el cuerpo pueda dar. Se acercan a una gasolinera con la que compran una botella de 1 litro de gasolina, una botella. Y el muchacho que estaba trabajando en la gasolinera, al ver las pintas de ellos, le pregunta: ¿para qué queréis la gasolina? Y ellos le dicen que un amigo, porque claro, ellos van en el coche, a ella la han dejado tirada en el suelo agonizante. Y ellos le dicen al muchacho de la gasolinera que es para un amigo de ellos que se ha quedado tirado con una moto. El muchacho de la gasolinera no vuelve a decir más nada porque, claro, como de las pintas, pues dijo, bueno, será eso y ya está, no lo tomo más en cuenta. Es increíble, increíble. ¿Qué pasa? Que llegan y se dan cuenta que ella está viva. Y aún así le echan la gasolina por encima y le prenden fuego. Ella, me voy a adelantar un poquito, ella no se sabe hasta qué punto llega a sufrir del todo porque la conciencia la pierde varias veces. Y tampoco se sabe cuando la recupera hasta qué punto siente el dolor. Bueno, de todas formas, para mí, vamos, eso no me alivian absolutamente nada. Me puedo imaginar cuando se lo cuentan a la madre, por favor. Bueno, pues la joven fallece, claro, pero fallece no por todo lo que le han hecho anteriormente, fallece por las quemaduras, las graves quemaduras. Ella muere de una manera horrible, desproporcionada y vil. Es increíble. Bueno, pues a la mañana siguiente, 18 de mayo del 2003, por un lado estaba María del Mar, la madre de Sandra. Estaba preocupada porque su hija no había dormido en casa, pero tenía la comunión de su hijo. Y ella llegó a pensar que se había quedado a dormir en casa de una amiga porque se le había hecho bastante tarde y para que no le riñesen sus padres, pues se había quedado allí. Pero bueno, de todas maneras le extrañaba muchísimo que ella no apareciese para vestirse, tenía que ir a la peluquería, todo ese tipo de cosas, antes de que llegara la comunión de su hermano. Por otro lado, un camionero que pasa por la zona
ve algo extraño, de momento no piensa que es un cuerpo, pero al acercarse ve lo que hay y llama a la policía y se encuentra a Sandra sin vida. Ella estaba en la cuneta junto a una empresa de rótulos, que allí en esa empresa de rótulos es donde estaba la valla que os comento que la aguantaron entre dos para que el coche le rompiera las piernas. El coche con el que esta gentuza le hace todo tipo de cosas nunca fue localizado, nunca se encontró. Según dijeron ellos en el juicio, el coche lo quemaron y lo tiraron por un barranco. No se supo, del coche no se supo nada. Bueno, pues nada, transcurre la comunión del hermano. La madre, preocupada porque no había aparecido ni siquiera por la comunión, ¿qué hace? Que para que su hijo disfrute de ese día y no se dé cuenta de lo que está ocurriendo, y ella sintiéndose tan mal, de vez en cuando entraba en el cuarto de baño, se hinchaba a llorar, se limpiaba bien para que su hijo no notase nada y salía. Me imagino el día que la madre pasaría, y aún sin saber lo que le quedaba por enterarse. Bueno, pues nada, a las 8:30 de la tarde vuelven de la comunión y María del Mar recibe en su casa una llamada telefónica y era la policía. La policía le comunica que ha pasado algo muy grave con su hija. María del Mar se presenta en comisaría y cuando se presenta le dicen que a su hija la habían atropellado. María del Mar le da un ataque de nerviosismo. A ella la tienen que sedar. Y ya no le cuentan más nada, claro. Ya en ese momento dejan la cosa como está. Ya ella sabía que su hija había fallecido, pero no le cuentan más nada. Se lo cuentan pues unos cuantos días más tarde, cuando ella se entera de toda la bestialidad y brutalidad que habían cometido con su hija. Estos padres han pasado tela y han luchado y siguen luchando tela, que después contaré más adelante. Bueno, pues los asesinos, vamos a llamarlo con todas las palabras, parece que no son conscientes de lo que habían cometido, del terrible crimen que habían cometido. Ellos tenían una frialdad estremecedora. Ahora seguiré hablando de él. Os voy a contar que según la autopsia que la hizo Luis Frontela, dice que descargaron en ella una violencia que fue una salvajada. La víctima presentaba múltiples y graves lesiones hemotoras bilateral, marcas de rozadura de neumático en la zona interior de los muslos. De las veces que la atropellaron le cogió todo el cuerpo, claro. Fractura de la columna vertebral. El cuerpo carbonizado casi en su totalidad. Y cuenta también que tenía grapado al cuello con una bolsa, grapado, y que la grapadora la encontraron unos metros más adelante. Le graparon una bolsa al cuello, que yo no sé qué motivo es ese, porque aunque le tapes la cara, no sé. Y además, tener en cuenta que si ella muere por las quemaduras, cuando le grapan la bolsa ya está viva, porque una vez quemada no le pueden poner la bolsa. Bueno, es que os hablo de los sinvergüenza, de los asesinos, de los... yo no sé qué calificativo buscarle, de la escoria, de estos 4 escorias. Acumulaban hasta el momento de su detención, que fue en junio del 2003, más de 700 denuncias. Poca cosa, ¿verdad? Eran unos santos angelitos del cielo. Por diversos delitos, robo y vandalismo. Sus padres estarán muy contentos de lo que tienen en su casa, porque ellos viven. Ella no, ellos sí.
Bueno, pues el primer detenido fue Ramoncín, que lo detuvieron porque robó yo me río, porque es que robó un coche y atropelló a una persona. ¿Qué pasa? Que mientras que le están haciendo los interrogatorios, la verdad es que no se sabe de qué manera llega la policía a descubrir ahí que él fue uno de los que asesinó a Sandra y le hizo esas brutalidades. Conforme empiezan a tirar del hilo a la policía, pues él dice quién son los demás, los delata. Comentaros que el juicio comenzó un año después de la muerte de ella. Relativamente pronto para lo que tardan este tipo de cosas. Bueno, y ahora os voy a hablar de ello. Como os he comentado antes, eran 4 y 3 de ellos menores de edad. Bueno, empezamos por el mayor de edad. Francisco Javier Astorga Luque, apodado el Malaguita, por haber nacido pues en Málaga, con 18 años y 5 meses en el momento que cometió el crimen. Fue condenado a 64 años de cárcel por delitos de violación, alevosía y ensañamiento. Hoy seguramente pienso que le hubieran metido la prisión permanente revisable, pero de aquella pues... Ahora viene Ramón Santiago Jiménez. Este es uno. Ramón es otro. Y José Ramón Manzano, que le decían Ramoncín, es otro. Este último, casado desde los 14 años por el rito gitano. Su mujer también estará muy orgullosa de él. También tiene por qué estarlo. Bueno, pues todos ellos son de 17 años. O sea, perdón, ellos dos son de 17 años. Lo detienen a finales de junio de ese mismo año, claro, como es lógico. Ellos fueron sentenciados a cumplir 17 años de internamiento en un centro de menores. Cumplieron condena desde octubre del 2003 hasta el 2012. Ellos continuaron delinquiendo. Ellos, no sé, yo no sé lo que piensan ellos de la vida, pero bueno. El primero fue detenido en este año por secuestro. Todavía siguen dando de qué hablar a la fecha que estamos, en vez de pasar un poquito desapercibido. Y luego llega Rafael García Fernández, el Rafita, que este es el que tenía 14 años. 14 años, señores, 14 años. Que en mi época con 14 años estábamos jugando con los muñequitos. 14 años para hacer esa salvajada. Bueno, él tenía antecedentes ya, con 14 años, por haberle disparado con una escopeta de perdigones a cuantas personas pasaban por una avenida. Llegó a herir a varias personas y necesitaron asistencia sanitaria. O sea que no fue ninguna cosa leve. Bueno, pues él por el caso de Sandra, por el asesinato de Sandra, fue acusado de secuestro y violación y asesinato. Tras cumplir 4 años en un centro de menores, ha continuado delinquiendo e ingresando en prisión en prisión. Cumplió 4 años nada más. Sí, claro, en prisión, tenía 18 años. Y por reincidir multitud de veces. Ellos roban y así es como viven, esa es su vida, así. Pero bueno, no solamente roban, secuestran, disparan, aunque sea con una escopeta de perdigones, pero anda que no duele nada eso, y según donde te den, cuidadito, cuidadito. Bueno, pues de estos 4 personajes, que no tienen otro nombre, solo uno de ellos está en la cárcel, porque los demás eran menores. La ley del menor, señores, la ley del menor. A mí me indigna, este caso me indigna. Cuando hablo de ellos me indigna. Y ella es horrible, la criatura. Bueno, pues solo uno sigue en la cárcel, el resto ha seguido delinquiendo.
El único que sigue entre rejas por los hechos cometidos hace 21 años, a día de hoy, en este año 2024, lleva 21 años en la cárcel, ahora mismo tiene 39 años y se espera que todavía siga 10 años más en la cárcel. Está en la prisión de Herrera de la Mancha, que se podía pudrir. Durante estos años ha compartido prisión con otros criminales como Diego Morate, que ya habéis visto el caso del crimen de Cuenca, José Bretón, que esto no se puede hacer un caso porque creo que la mamá de los niños no quiere y hay que respetarla, o Miguel Carcaño, que todos conocemos. El segundo en edad, que era Ramón Santiago Jiménez, que en el momento del asesinato tenía 17 años, como os digo, fue detenido a las pocas semanas en la Cañada Real, en Madrid. Al tratarse de un menor de edad, fue condenado a cumplir 17 años de internamiento, aunque únicamente estuvo 8. No sé, sería por portarse muy bien y ser muy bueno. Pasó por un centro de menores y pasó por la cárcel, y quedó en libertad en 2011. Bueno, a este le hicieron hasta una entrevista en la televisión, que no voy a hablar de ese tema porque me parece algo indignante que la televisión acepte ese tipo de cosas. Bueno, pues según él aseguró años después, en el momento que ocurrieron los hechos, él no era una persona, él era un animal. No, perdona. Esas son palabras de él, textuales de él. No eres un animal. Los animales, como podéis ver ahí atrás, ¿eh? Ellos son buenos, ellos cuidan, ellos protegen, tienen sentimientos, no como este tipo de escoria. Y después de decir esto, él ha seguido delinquiendo. O sea, es que es un sinsentido. Vamos, sin ir más lejos, en el 2022 fue detenido por agredir a un varón y rociarle en la cara con un extintor para extraerle cerca de 6.000 euros. Yo no sé ese hombre cómo acabaría, pero según qué tipo de extintor sea, yo pienso que puede dejarte incluso ciego, que puede quemarte la cara, que puede... Bueno, pueden pasar millones de cosas. Eso es otro crimen. Ahí no eres un animal, como tú dices, ¿no? No, sigue siendo el mismo monstruo que cuando hiciste lo de Sandra Palo. Y en este mismo año, otro más también fue detenido por el secuestro de 2 hombres en Madrid. José Ramón Manzano, conocido como Ramoncín, este es otro ahora, pasa que todos se llaman Ramón, aquí todos son Ramones, menos Rafa. También tenía 17 años, fue detenido en el mes de junio también, en el 2003. Fue condenado también a 17 años, los 3 menores fueron condenados a lo mismo, 17 años, y que solo cumplió 8, igual que el otro, ¿vale? Aquí todo igual. En 2011 quedó en libertad también, porque también por, no sé, por portarse bueno, buenísimo. Tenía 38 años cuando quedó en libertad y de él no se ha sabido nada. De él no tenemos ningún tipo de información en estos años. Después de la brutalidad que hizo, lo mejor que hace yo creo que es esconderte debajo de, no sé, la piedra más lejana que puedas encontrar, la roca, vamos, más lejana que puedas encontrar encima de la tierra. Y por lo menos no dar más de qué hablar. Que no estoy diciendo con esto que este sea mejor, es exactamente igual que los otros, pero bueno. Bueno, pues ahora hablamos de Rafa. Rafael García Fernández, llamado el Rafita, era el más joven de todos, 14 años, señores. Ya tenía a su espalda un historial bien largo delictivo, como ya os he contado antes. Desde los 7 años empezó a acumular denuncias. Desde los 7 años. Yo no sé. Me parece increíble. Él actuaba junto a una banda que le decían la banda del chupete, porque claro, como eran todos menores de edad, pues la banda del chupete. Entre los delitos cometidos, disparó con una escopeta de perdigones. Y nada, cuando fue detenido por lo de Sandra Palo,
lo que se le atribuye es de rociar con gasolina a la víctima. Él fue el a quien se le ocurre esa idea, quien la rocía, quien le prende fuego. Actualmente tiene 35 años y yo creo que ninguna neurona en la cabeza, como ninguno de los otros tres, vamos. Y él solo pasó 4 años en la cárcel, en el centro de menores de Carabanchel. Otros 3 estuvo en supuesta libertad vigilada, que yo no comprendo, porque él no cumplió lo mismo que los otros, no lo entiendo. Pero mientras que estaba en libertad vigilada, aquí este personaje, pues él sigue delinquiendo y tuvo varios incidentes. Y no lo volvieron a meter dentro en ese momento. En el 2007 obtuvo la libertad en contra del criterio de la Fiscalía. Pues nada, le dieron la libertad. Ha sido detenido en más de una veintena de ocasiones y ha entrado en prisión varias veces y seguirá entrando. Este tipo de ser, esta gente no cambian, esta gente, esto de la reinserción para ellos es que no existe. Otra cosa que sucede aquí, esto le afecta, bueno, a las personas que nos importan en estas situaciones y a la familia, ¿quién más? En 2019 se inauguró un monumento para la memoria de Sandra Palo y poco después fue vandalizado, le echaron pintura por encima, lo volvieron a arreglar y ese monumento tenía una foto de ella. Pues volvieron a vandalizarlo de nuevo y tirar la foto a una papelera. No se sabe quién lo ha hecho, no se sabe, pero... Y ahora os cuento su familia, que la familia, como os he dicho antes, esta familia ha luchado y sigue luchando lo más grande. Ellos comenzaron con una recogida de firmas para solicitar el endurecimiento de las condenas de los menores en una reforma de la ley del menor en España, llegando a lograr 1 millón de firmas y no consiguieron nada. Desde entonces su madre, María del Mar Bermúdez, ha concedido varias entrevistas y protagonizó reportajes y noticias en lucha de esta reforma del Código Penal. Aún a día de hoy sigue luchando. Ellos piensan igual que yo creo que pensamos muchas personas. Quien es un criminal con 17, 14, me da igual. Es lo mismo que un criminal que tenga 18, 20 o 50. Y ellos deberían de cumplir como todos, no la ley del menor y proteger al menor de esa manera. No. No. Esto no tiene nombre y yo no sé de qué manera, porque esto no para con el caso de Sandra. Han sucedido muchas cosas más que le han hecho los menores. Y yo no entiendo cómo la justicia no hace algo. ¿Cómo no cambian? ¿Cómo no endurecen estas leyes? Es que no sé cómo pueden dejar esto tal y como está. Y yo muchas veces me pregunto, si esto le hubiese sucedido, en vez de a Sandra Palo, hija de María del Mar Bermúdez, le hubiese sucedido a un cargo alto del gobierno, o no sé, o de algún sitio más alto todavía, hubieran cambiado, hubieran quitado la ley del menor. Yo me lo pregunto, esa duda creo que la voy a tener siempre. Y no hacen nada. Creo que este caso es totalmente indignante, aparte de horroroso. Creo que lo he repetido 1000 veces en el vídeo, pero es que me ha costado la vida. Lo mismo hacer el vídeo que buscar la información, que ver mi cantidad de reportajes, de vídeos y de todo lo que ocurre. La verdad lo he pasado muy mal con este caso.
muy mal. Y aunque haga 21 años de la muerte de Sandra Palo, por lo menos para mí, que recuerdo cuando sucedió, sigue estando muy presente. Y nada, hoy no voy a hacer petición ninguna acerca de mis vídeos. Creo que, no sé, hoy me siento un poco mal, un poco triste. Este caso tenía que hacerlo, aunque os digo que me ha costado mucho, pero tenía que hacerlo en memoria a ella. Ella se merece mucho y creo que no han conseguido los padres todo lo que Sandra merece. Pues nada, os voy a dejar. Espero que paséis un buen día. Os deseo lo mejor.